El nombre del Señor, amén. ¿Cómo no darle a Él la gloria, la alabanza, hermano? Porque la iniciativa para la salvación proviene solamente y exclusivamente de Dios. La palabra monergismo, hermano, ¿qué significa la postura monergismo? Que es la postura reformada. La reforma, los reformadores en el 1500 tomaron esta postura diciendo, hermano, que afirma que el ser humano está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados y no puede contribuir en absoluto a su salvación, en nada. Eso reafirmaron los reformadores en el siglo XVI. Hermanos, el hombre no puede hacer nada para la salvación. La regeneración, la fe y el arrepentimiento, que son evidencia de la salvación, de la conversión, son enteramente obra de Dios en el creyente. Que Dios nos ayude. Lo repito nuevamente, hermanos. La regeneración, dada y provista por el Espíritu Santo, que viene y nos convence a nosotros del pecado. La fe, que es un don de Dios, no es tuyo. Y el arrepentimiento, que es la convicción de pecado dado por el Espíritu Santo para que cambie de postura usted, porque te resucitó de los muertos. Todo eso proviene de Dios. Dios es la fuente. Dios es el único que activa al que está muerto en su delito de pecado para que pase ahora a ser y reconocer que hay un Dios y creer en Él. Y a eso se le llama monergismo. Sin embargo, el sinergismo es una postura un poco distinta, hermano, que la usa la Iglesia Católica Romana y algunos cristianos evangélicos, que yo no la voy a condenar, pero ¿qué dice el sinergismo? Sostiene que aunque Dios inicia la obra de la salvación mediante la gracia preveniente, el ser humano debe responder libremente y cooperar con esta gracia para que la salvación sea efectiva. Es decir, que la salvación la inicia Dios, pero el hombre coloca su otra parte para que se dé la salvación. Así que el hombre tiene parte de la salvación viniendo a Dios, creyendo en Él. Sí, la Biblia dice, hermano, que tú y yo tenemos que creer en Él, pero ese creer en Él fue motivado y movido por Dios, y nosotros solamente como fuimos resucitados de entre los muertos y nos dio vida espiritual, nosotros ahora podemos obedecer a ese llamamiento. Solo por la obra de Dios, y no porque nosotros nos quisimos levantar porque escuchamos la palabra. A eso se llama sinergismo. La palabra sinergismo significa que no solo uno, sino uno más uno hacen la obra, hacen una obra. Entonces Dios nos ayude, amén. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, estábamos muertos, no podíamos hacer nada. Él vino por nosotros mediante su Hijo Jesucristo. Que Dios nos ayude. La muerte de Cristo, hermano, es vicaria. ¿Han escuchado esa palabra? El vicario de Cristo. Al Santo Padre le llaman el vicario de Cristo. ¿Y qué significa esto, hermano? La palabra vicaria, nos referimos a que Jesús murió en lugar de los pecadores. Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. A eso se refiere la palabra vicaria. Y si lo llevamos al Santo Padre, como algunos dicen por ahí, entonces el Santo Padre es el vicario de Cristo, dicen, ¿cierto? Que el Santo Padre tomó el lugar de Cristo. Hermano, esa es una blasfemia. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Cristo es el vicario para nosotros en cuanto a la justificación, porque Él fue a la cruz, Él tomó nuestro lugar, Él murió por nuestros pecados, aleluya, hermano. ¿Para qué? Para justificarnos delante del Padre, bendito es su nombre. Él es el sustituto. Él, hermano, lo hizo todo por amor de nosotros. Tomó sobre sí el castigo que nos correspondía a nosotros, la humanidad, por nuestros pecados. Él lo tomó, Él recibió el látigo, Él recibió el menosprecio, y no solo el látigo, el menosprecio, la cruz y las espinas en su corona. No solo eso, lo más terrible fue que recibió la ira de su Padre.
a causa de nuestras rebeliones. Eso fue lo más terrible. Que Él, siendo el Hijo de Dios, el amado que vivió por la eternidad con su Padre, esté recibiendo, como decía un predicador, ola tras ola y tras ola de ira, de la ira turbulenta, como un mar turbulento, la ira de Dios cayendo y descendiendo sobre su Hijo por 3 horas allí en el Calvario. Estuvo 6 horas allí colgado, pero a la tercera hora del día, si no mal me equivoco aquí en los números, hermano, hubo tiniebla, y desde esa hora hasta la hora novena, hermano, donde expiró el Maestro, la ira del Dios soberano caía sobre su Hijo. Aleluya, solo por una muestra de amor tan grande para ti, para que no te no le robes la gloria a Dios, ni yo le robe la gloria a Dios en cuanto a la salvación, sino que seamos humildes para decir: Padre, todo depende de ti, y por ti estoy aquí, y Dios te va a llevar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. Y de verdad que cuando miro mis días antes de venir a Dios y veo mi maldad y veo mi pecado, y digo: yo era malo, terriblemente malo. Al ver la santidad de Dios, al ver cómo Dios se nos revela a través de la palabra, yo digo: era terriblemente malo. Pero Dios vino a los malos para que no haya mérito alguno en nosotros, sino la muestra de amor más grande del Padre hacia nosotros, los pecadores. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, igual que todos los demás. Pero ¿qué dice? Pero que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros en nuestros pecados, dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Esto enfatiza la depravación total del ser humano antes de la salvación, muerto espiritualmente, sin capacidad de buscar a Dios. Aún así Dios nos reconcilió con Él. La salvación completa incluye tanto la muerte como la vida de Cristo, hermanos, para asegurar nuestra salvación. La salvación no depende de ti, la salvación está en las manos de aquel que nos vino a redimir. Amén. La salvación está en las manos de aquel que ideó el plan para que fuera salvo. Mira, Dios no ideó un plan por si acaso fuese salvo, por si te portabas bien o por si te terminabas bien. Dios ideó un plan para que no falles, en el sentido de ser transformado, porque la obra de Dios no va a fallar por medio de Cristo. Amén. La obra salvadora de Cristo no solo consiste en su muerte, sino también en su resurrección y la vida presente, asegurando nuestra justificación y victoria sobre la muerte. Cristo venció a la muerte. ¿Cuántos creen eso? Y los que estamos en Cristo, escuche esto, venceremos también la muerte. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? El sepulcro no puede detener al Hijo de Dios. A nosotros tampoco, porque vamos a resucitar entre los muertos, pero vamos a resucitar para vida. Amén. Porque estamos en las manos, en las mejores manos, como decía un cantante, en las manos de Dios. Unos clavos en las manos mías, decía el cantante, ¿cómo se llama él? Samuel Hernández, decía: no vale ni un centavo, pero los clavos en las manos del Hijo de Dios valen vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos bendiga. 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo lo resucitó, vuestra fe sería vana. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hubiera servido tener a un Cristo muerto y clavado en una cruz y que hubiera quedado en la tumba? No hubiera servido de nada. Pero el Cristo que adoramos en el día de hoy, y el Cristo que se nos revela en la palabra, el Cristo que vino desde lo alto de los cielos, no solo murió en una cruz, sino que se levantó de una tumba fría. Y nadie le abrió la gran piedra pesada. Él, con su poder, hermano, rompió las ligaduras de la muerte y del sepulcro.
y salió en resurrección de vida. A su nombre sea la gloria. Amén. 8:11. Lo voy a, hermano, declarar en 5 verdades fundamentales que tienen que ver con la palabra de Dios y su teología, hermanos. Primero, la elección incondicional. ¿Qué significa eso? Que el amor divino, el amor de Dios, hermano, reflejado en el verso 8 de Romanos, precede a cualquier mérito humano. Precede, ¿qué significa? Se anticipa. Fue la fuente, lo primero. No hay mérito humano. Dios nos amó a pecadores arrepentidos. No, Dios no amó a pecadores arrepentidos, sino que amó a pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Elección incondicional. Que Dios nos bendiga. Monergismo, como dijimos en la palabra del Señor. Segundo, la depravación total. El texto enseña nuestra condición como pecadores en el verso 8 y enemigos en el verso 10 del texto que leímos, subrayando la incapacidad humana para contribuir a su salvación, concordando con la visión reformada de la depravación total. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Número 3, la expiación definida. La muerte de Cristo en el verso 8, como dice, que murió por nuestros pecados, es efectiva para justificar completamente, no meramente parcial. La frase, hermano, por él seremos salvos, indica certeza, no posibilidad. Seremos salvos. Ya, como decía la palabra, no hemos sido reconciliados. Ya hemos sido justificados. Que Dios nos bendiga. Número 4, la gracia irresistible. La reconciliación, verso 10, que nos hablaba Romanos ahí, no es presentada como oferta, sino como un hecho consumado que hemos recibido. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor, amén. Hemos recibido, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuánto más ahora siendo ya justificados? Es certeza, hermano, gracia irresistible, en que cuando Dios viene al corazón de una persona, hermano, por el plan eterno de Dios, la persona no puede resistir su presencia. Porque Dios lo levanta de entre los muertos y lo resucita por el poder de su Espíritu Santo. Y por eso es que la gente viene a Dios y es un verdadero, y se convierte a Cristo y es un verdadero cristiano, porque Cristo lo resucitó de los muertos. Gracia irresistible, y eso ya lo recibimos en Cristo, ¿no? La perseverancia de los santos. El texto establece un argumento desde la justificación hacia la glorificación final en el verso 10. Seremos salvos, mostrando la continuidad interrumpida del proceso salvífico mediante Cristo. Él no falla ni fallará en su designación y en su sacrificio. Él lo timbró con sangre. El Señor nos bendiga. Y número 6, solo a Dios sea la gloria. ¿Qué significa eso? Todo el pasaje dirige la atención ¿a quién? Exclusivamente a Dios y a Cristo. Amén. Verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, porque hemos sido amados por Él. Estando muertos en vuestro delito y pecado, Él nos amó. Esta es la palabra y el mensaje del Señor para nosotros en este día. Para que no dudes del Dios al cual sirves esta mañana, al cual adora y adoramos esta mañana la iglesia bíblica familiar, en un Dios fiel y verdadero. Amén. No por si acaso Apocalipsis dice que Él viene montado en un caballo blanco, viene con un cinto, hermano, teñido con su sangre, o teñido de sangre, y tiene un título llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, y va al frente a la batalla y sale un vencedor, porque nuestro Cristo, hermano, es un vencedor y nos dio victoria a nosotros que estábamos muertos, nos dio vida eterna.